Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el contexto nacional es necesario situarse bien, observar los hechos y circunstancias con la mayor serenidad posible y dedicarse a espigar de todos esos hechos y circunstancias cuáles pueden ser los más sensitivos, los más importantes, y solo del contexto, con esos hechos y circunstancias bien seleccionados, bien analizados, trabajar. En el programa de La Respuesta yo estoy haciendo de esa práctica una costumbre. No me dejo arrastrar al remolino de las opiniones y de las apasionadas alegaciones que hacen las partes y de todo lo que aparece como excitante noticia. Me dedico a pensar, ¿y esto otro? ¿En qué medida esto que se está ofreciendo es un señuelo? ¿Son señuelos? ¿En qué medida pueden esos señuelos generar un espejismo? No creer que eso es lo importante, que eso es lo vital y que se debe tratar y dedicar el tiempo y la responsabilidad del programa a comentarlos. No. Yo he estado atento, muy atento, a este limbo engañoso. Es un limbo engañoso que tiene, sin embargo, un contenido potente de aceleración y de agravación de los hechos y circunstancias fundamentales, que no son los señuelos. Estaba atento, decía, a la cuestión de las primarias. Hay una especie de debate generalizado. Ahora este programa se graba viernes en la mañana, muy de mañana, y no podemos saber el contenido de una rueda de prensa que anunciara el doctor Leonel Fernández para las 10 de la mañana, al parecer para referirse a la cuestión de las primarias. Él escribió un artículo ciertamente muy correcto, jurídicamente muy sólido, el lunes en el Listín, diciendo que las primarias abiertas son inconstitucionales, haciendo la argumentación jurídica apropiada, que el artículo 216 que cuida de la Constitución, que cuida el mecanismo democrático interno de los partidos, y menciona en una forma expresa la posibilidad y la necesidad de que esa democracia interna de los partidos se respete. Lógicamente, si la Constitución manda eso, abrir eso para que vengan de fuera
a votar, a elegir, y a, quién sabe, a perturbar, a incorporarse a esa asamblea gente ajena a esa organización, se está violentando la Constitución. Surgió una cuestión del doctor Subero que le llamó ripio al artículo 277, que es el artículo más importante para él, porque era la manera de garantizar la seguridad jurídica que daban los fallos definitivos e irrevocables de la Suprema Corte de Justicia que él dirigiera durante 14 años. Ese 277 blindó los fallos irrevocables en favor de la seguridad jurídica general. Y le dijo al Constitucional, no puede, no debe, eso es intocable, lo que falló la Suprema Corte de Justicia, que era la que tenía antes del Tribunal Constitucional la facultad de conocer los recursos y las acciones de inconstitucionalidad. El caso es que ese es un expediente que los medios importantes y la radio y la televisión le están dando una fuerza enorme. Uno oye los comentarios de los panelistas, de los programas de la mañana, y ese es el debate. Y yo digo, ese es el señuelo, porque no se está diciendo lo que en el fondo está implicado en ese debate. Algunos dicen, lo que ocurre es que el presidente que se quiere quedar con reelección sabe que si va a unas elecciones con un padrón cerrado de su partido, pierde, porque su partido está muy resentido con el injerto de sectores externos y la misma política de alianza en la burocracia un tanto agresiva, el partido la ha recibido con desagrado. Entonces el presidente, que ha estado trabajando en otros sectores que no son del partido, si las primarias son abiertas, contaría con esos votos. Lo que pierde en el partido lo puede traer de fuera. Ese es el razonamiento que se hace. Y yo lo tomo con un granito de sal. Y digo, un momento. Ese puede ser uno de los motivos utilizados en los grupos que inducen las desavenencias entre Leonel y Danilo para hacer el examen de su porvenir electoral, el suyo propio, además el del presidente. Y dice, no, si nos vamos a la asamblea, a las primarias con padrón cerrado, vamos a perder porque hay mal humor en el partido, incluso dentro de la propia gente del partido designada, no hay, en cargos y empleos, no hay seguridad de que voten por usted. Además, estos grupos, los injertos, que son tan poderosos, no se han portado bien con el partido tiene resabio, el partido tiene mal humor. Hay que abrir, porque usted ha hecho trabajo con las visitas sorpresa, en el campo, en las distintas empresas agropecuarias. Y entonces usted podría convocar a esa gente, o lo convocaríamos nosotros para usted, y en las primarias lo que se pierda adentro se gana afuera. Muy bien. Los otros dicen, le teme a la cerrada por eso, porque sabe que la capitalización
del desafecto y de la incomodidad del partido la está haciendo el presidente del partido, que es 3 veces presidente y un líder, porque ambos son líderes, no hay duda, líderes nacionales. Y ahí está trabajando todo ese sistema de maquinaciones y de murmuraciones y de intrigas, intriguillas, y los correvediles llevando chismes y separando. Para el país, eso es evidentemente una desgracia. Una desgracia. Y yo lo puedo decir con autoridad moral, porque no lo estoy improvisando ahora. Desde la transición en el 2012, comencé con mi primera carta común a Danilo Medina y a Leonel Fernández. El mismo texto para ambos, hablándole de los problemas que históricamente ha generado la división, la separación de los líderes de un mismo partido. Esa carta repetí 3, 4 veces el esfuerzo con textos no similares, parecidos, pero refiriéndose naturalmente al tema de la unidad. Me ocurrió lo que me ocurre con frecuencia. No me oyeron. Pudieron más los grupos del desencuentro, los grupos de la separación. Y han llegado lejos. Las muestras que hay son penosas. Ya incluso están los planos mismos del partido. Ya el danilismo y el leonelismo, yo oigo a unos y a otros amigos que me van a ver o que me vienen a ver, ya tienen un nivel de encono y de rechazo como si fueran adversarios políticos reales. ¿Por qué digo que para el país esto es una desgracia? Porque es el tiempo en que el país necesitaría más cohesión, más unidad, más fortaleza en ese partido de gobierno que ya lleva varios periodos y que por desgracia durante su presencia en el poder en los últimos 7 años, del 2010 acá, no ha podido oponerse a los planes contra la República, de la geopolítica del tiempo del presidente Obama y de la administración demócrata y de los señores Clinton, sometido a presiones que le sirvieron de excusa, viniendo en visita el vicepresidente Biden, el secretario general de la ONU, el secretario de la OEA, bueno, el presidente de la Unión Europea. Esa era la excusa que se planteaba. Bueno, no podemos hacer otra cosa porque es que la comunidad internacional y además tenemos el problema de los empréstitos. Nos bloquean los préstamos en los organismos multilaterales y necesitamos los préstamos para obras. Eso lo aprovechó la traición nacional injertada en el gobierno en forma vergonzosa, abierta, agresiva. En esas condiciones es que yo hablo de desgracia para el país. Cuando viene la cuestión de las primarias abiertas, esos fogonazos y esa vorágine y esas luchas públicas de partido que parecen disputas del barrio, están peleando en el barrio 2 muchachos.
No es eso. Nosotros tenemos el mal implantado desde hace más de 20 años del ataque a nuestra identidad personal y electoral. La cédula nuestra es de identidad personal y electoral. Los partidos, el PRD, el reformismo, el propio PLD, a eso le dieron cabida. Se sabía, ha habido casos hasta simpáticos. Yo pongo siempre como ejemplo el de Winné, aquel supuesto señor Ferrera de Pedernales, que lo llevaron a la comisión, a la Corte Interamericana, a México, hubo una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como testigo y dijo, él había votado 5 veces en el país y que era dominicano. Tenía su familia aquí en Pedernales. Todo era una mentira enorme. Era un haitiano que sacó cédula y desde allá venía a votar. Como han venido miles a votar que residen en Haití. Porque el asunto se llegó a desmembrar de tal forma que recuerden ustedes cuando se trajeran hace como 10 años unos equipos para la nueva cedulación de entonces, que se llegó a denunciar que se llevaron una para Puerto Príncipe y que allá estaban expidiendo cédulas. Es decir, es un trabajo que era del conocimiento de los partidos, que los partidos no lo trataban porque no querían caer en el enfado de que aquellos hijos de haitianos legales que habían asumido la nacionalidad repudiaran sus objeciones a esa cantidad de compatriotas haitianos que son haitianos por nacimiento y origen, porque su constitución así lo manda, nazcan donde nazcan, y buscando provechos electorales, los partidos se acomodaron a eso. Recuerdo una vez que el doctor Peña Gómez hablaba de un colchón de votos que vencería al fraude. Oiga, el colchón era precisamente esa votación, que se entendía, pero que era como una noticia. En algunas manifestaciones ponían la cámara, lo exhibían. No le ponían caso. Era un provecho común, un mal de todos, pero un provecho de todos a la vez. Eso hace 15, 20 años. Pero las circunstancias de entonces no se parecen en nada al desastre de las circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque se ha acelerado el proceso de turbación, de falsificación de la nacionalidad. Y la ocupación masiva, la cantidad de millares y millares y millares de haitianos que pasan todos los días en la frontera, lo vemos, está en las redes. Hay diarios como el Nacional que ha traído reportajes espectaculares sobre eso. Pero eso en un tiempo en que desde Palacio, desde su portal, se le llamaba a venir. Vengan, vengan, que aquí está mejor que allá. Vengan, no te quedes. Óigame, ya están aquí. Ya están aquí. Alguien esta mañana me comentaba que unos jóvenes en un programa nuevo, muy interesante de la televisión, que se está pasando, el matinal, que yo estuve allá el jueves. Alguien me decía que Amable Aristi, el senador Aristi, había declarado, yo no lo he visto, que estaba asombrado, porque fue güey y se quedó que el 30% de la población es haitiana. Entonces le sacaban a Amable, no te quejes, porque tú
manejaste esos expedientes cuando necesitaban votos. Pero ahora no es eso. Ahora es que la creación de una minoría inmensa votante de 700 u 800 mil votos cautivos, organizados, que conforme al programa de primarias abiertas puede ir al partido que desee dirigida para votar por aquellos de los distintos niveles municipal, congresional y presidencial que le indique la dirección extranjera. Es muy grave. Las circunstancias actuales son trágicas. Y abrirle esa brecha, ampliarla y convertirla ya en un bocarón a la República es terminar de hundirla. Porque van a poner los candidatos propios los que puedan y los nacionales que tengan convicciones que convengan al interés de ellos, esencialmente en el del Estado binacional, el de la fusión. Entonces estamos pensando, si nos perdemos en el análisis superficial que se está haciendo, si no nos detenemos a reaccionar frente a aquello que es un mal de fondo, porque este gobierno, con el plan de regulación, en lugar de obedecer estrictamente al fallo 168, le montó una ley paralela y han hecho todas las maniobras imaginables para destemplar el rigor que pueda haber en el acceso a la nacionalidad nuestra. Eso se va a acelerar si son abiertas. Si son abiertas, si se acelera para aumentar el número de electores. Es quizás el acto más grave y más condenable de atentado a la soberanía nuestra, a la nacionalidad nuestra, a nuestra condición de Estado. Y esa es, desgraciadamente, una situación horrible creada en el tiempo de gobierno, de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Dios mío. Hay que armarse mentalmente para uno entender las cosas. Yo me quedé pensando en una observación que me hizo una gente, un amigo, que había oído al amigo Temístocles Montaz en un programa de televisión decir que el padrón era una vagabundería, el padrón del PLD. Me decía ese amigo, dígame, él no fue ministro importantísimo durante muchos años de los gobiernos, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Claro. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El diagnóstico de él es muy grave, pero fatal para el país. Porque si a esos niveles se declara que un padrón de ese partido, que sabemos cuál fue su nacimiento, cómo fue su formación, el rigor y el honor con que lo desarrollara e impulsara un prócer nacional, Juan Bosch. Decir que es una vagabundería. Dios, es un ataque terrible al partido y al poder. Porque si no son capaces de sanear y mantener un padrón sano, aceptable, no una vagabundería, entonces la inferencia de la gente puede pasar a ser, bueno, entonces no pueden gobernar, porque van a hacer la vagabundería cuando gobiernen.
como ustedes observarán, no estoy quedándome en las ramas. Me he querido ir al tronco, y subir por el tronco de ese árbol tremendo que tiene tantos frutos envenenados, porque estoy consciente de los peligros multiformes que hay contra la suerte nacional como trama. Entonces el país hay que ayudarlo a reaccionar, tratar de rescatarlo, de sacarlo de ese estado de inconsciencia anestésica que no advierte los peligros, que no está mandando mensajes a los que mandan y a los que puedan mandar, de que aquellos que no se abanderen y defiendan la patria en los términos decorosos de sus leyes, no merecen el poder. La clave para determinar en el dominicano de hoy en política que aspira al poder es una sola pregunta. ¿Y qué piensa usted de la soberanía nuestra, de nuestra independencia, de nuestra integridad territorial? ¿Usted cree que ha sido comprometida en un proceso de entrega? No, usted no merece estar en el poder, ni ir al poder. El que no se abandere de la defensa de esto, es un candidato en cualquier nivel, diputado, senador, lo que fuere, y presidente con mayor razón. No es confiable. Yo le decía a ese amigo que siempre me ha agradado repetir la lectura del discurso del doctor Martin Luther King. Yo tuve un sueño que fue sublime, tiempo cercano a su muerte, en una manifestación inmensa en la plaza de Lincoln, en Washington. Yo tuve un sueño, yo he tenido un sueño con la unidad, y confieso amargamente que mi decepción no tiene límites. Como gente versada, curtida en el trabajo político, preparada, con méritos, se pone al margen de esa situación. Ah, doctor, es que usted es muy excéntrico, usted no está el asunto es otra cosa. Ajá, otra cosa. Alguien me decía, cuando venía para el programa, y esa corbata verde, va para la marcha verde. Digo, no, es mi corbata, una de mis preferidas. Pero recuerde que yo tengo los ojos verdes, entonces, ¿qué haría con mis ojos? No me los puedo quitar. La Marcha Verde entrega a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el presidente por corrupción. Naturalmente, Catalina y todas las imputaciones que le han hecho en 2 querellas. Ese movimiento, saludado desde Palacio en el principio y no repudiado, admitido como un gran mecanismo de desarrollo democrático, no toca el tema de soberanía. No se refiere al trastorno de la ocupación haitiana que se ha producido y que la están preparando como una especie de hecho consumado.
hecho cumplido, para decir, bueno, ya están aquí, no se puede revocar eso. Entonces ir y armar unos cuantas abstenciones y caer en la famosa resolución de Naciones Unidas finalmente, la de Kosovo, declarando el Estado binacional porque hay que imponer la paz. Esas cosas como esas que nos estamos exponiendo, nadie lo dude. Entonces yo le decía al amigo que me hablaba de la corbata, ojalá yo ponerme en una marcha de ese tipo siempre que los temas fueran los esenciales. Mire que es grave el de la corrupción, gravísimo. Pero la están usando con querellas, con demanda de juicio político, para reducir el poder presidencial. Exponiendo a un presidente, como dice el pueblo comúnmente, con la soga a rastro. Porque tienen los otros planes. Y ahí es donde ha fracasado, el poder del Partido de Liberación Dominicana. Que esos grupos, que se sabe que el alto empresariado sufragó en el principio, no sabemos si lo sigue haciendo, es previsible. El más alto empresariado, el que tiene el plan Quisqueya, el que quiere los 20 millones de consumidores, el que no cree en frontera, el que tiene trato con el capital mafioso de Haití para hacer el desarrollo verdadero de la isla de Quisqueya. Esa gente en esas marchas, al tiempo que se reúnen y reciben nombramientos y condecoraciones y títulos y reconocimientos elevadísimos de ese hombre presidente, querella criminal, pesada, lo dice un penalista de muchos años. Leer esa querella y no impresionarse sería una muestra de ignorancia supina. Juicio político, corrupción. Hombre, pero vamos a la traición. Sería más honorable decir, usted ha descuidado, presidente, los aspectos que están a su cargo, defender por la Constitución. La política exterior suya anunciada en La Habana fue derogada, abolida por agentes extraños para caer en una genuflexión y en una entrega. Más valía esa, ya esa era una acusación más importante, pero había que tocar el tema haitiano. Y ese no se puede tocar. El padre Serrano, alguien me decía, él nació allá, él nació en Haití, y es lógico que él tenga esa posición. Firmando querellas con su ONG, y en la marcha, pero corrupción. Ayudándose, podría decir, a la querella que ellos propusieron, a las querellas, porque son dos querellas de tipo criminal y un sometimiento de destitución por juicio político contra ese presidente. Qué bueno hubiese sido, y ahí era parte de mi sueño, que esos dos hombres se hubieran puesto por encima de todas esas bajezas. Yo lo pedí, yo explicaba por qué tomaba el elemento histórico, hablaba de la necesidad de que conservar la cohesión como una manera de conservar la fuerza. No, eso es interés del otro, de este, una serie de bajezas que no tiene otro nombre.
Entonces, viene la respuesta, introduce dentro de ese excentricismo que le quieren imputar. Es un excéntrico, ese es un programa excéntrico, no está de acuerdo con nada, siempre llevar la contraria, nadar contra corriente, llanero solitario, una serie de sandeces. No. Yo llegué a proponer, ya desde la respuesta, cuando estaban los ataques arreciando, cuando nos estaban desacreditando a escala mundial como un pueblo despreciable, que se formara una comisión mínima de 3 a 5 dominicanos verdaderamente dotados, que salieran en comisión y que esa comisión incluso la pasara a presidir Leonel Fernández por designación de Danilo Medina. Oiga qué sueño, para ir a las capitales de América Latina, a los gobiernos de Europa, a explicar la situación nacional. Un soñador, pero no había pecado en eso, no había pecado, era una actitud seria, una actitud constructiva, solidaria con su pueblo. Ahora viene la última manifestación excéntrica de la respuesta. Ahora le ha cogido a él con decir que Trump conviene. Y Trump no conviene porque Trump tiene el mundo patas arriba. Dicen los periódicos y dice la televisión del mundo que eso es lo más increíble como gobernante. Hay alguien que asegura que lo van a despedir en meses. Oiga, y este hombre salta desde la respuesta diciendo, ese es el que nos conviene. Está bien acompañado. Hay muchas manifestaciones previas importantes y yo en la respuesta la he hecho valer. Como esta, sencillísima. Mírenla. La voy a repetir. Se tomó bien. Está bien tomada. Jefe Comando Sur, Estados Unidos, República Dominicana ya no soporta más inmigrantes. Hace 6 años de eso. John Kelly. Y explicó por qué no. Ese es el hombre clave del poder en Estados Unidos en la actualidad. La Comisión de Derechos Humanos viene aquí, como explicaba en el programa pasado. La reciben temblorosos. Nos estamos portando muy bien, muy bien. No hay problema. El problema, aguarden. Ustedes verán que todo se resuelve. La Corte Interamericana ya había mandado a decirnos en su sentencia, voten ese artículo 18, dejen esa constitución de lado. Hombre, ¿cómo van ustedes a exigir que sean hijos de inmigrantes legalmente establecidos? Basta con nacer o declarar que nacieron. Este señor, hombre clave, dice allá eso. Pero hay más manifestaciones del presidente Trump. Muchas. Las últimas. Naciones Unidas, el plan de New York. 162 naciones del mundo establecieron un estatuto de protección del refugiado, el inmigrante. Bueno, Estados Unidos, en la administración Trump, dice, nosotros no salimos de eso, porque los problemas de nuestra inmigración los resuelven nuestras leyes y nuestras cortes. Entre nosotros van a estar aquellos que nosotros aprobemos que estén.
Óigame, ¿se parece algo a las necesidades de República Dominicana? Pero es que en el propio informe del Departamento de Estado que leyera en el programa pasado, una estrategia plurinacional para incrementar la seguridad, prosperidad y bienestar de los pueblos estadounidenses y caribeños. Ya hablamos del terrorismo, de los grupos pequeños pero muy poderosos, del interés de que no se asienten en la frontera sur norteamericana, que me llevó a mí a decir, ese documento no lo hubieran publicado en la administración Obama. Eso tiene ingredientes de redacción militar. Porque el otro hombre clave que está ahí se las trae. Mattis, erudito. Un erudito, según describen, con una biblioteca de 7.000 volúmenes. Pero un hombre de acción, le llaman el monje guerrero. Llegó a Afganistán antes que el ejército, encabezando un grupo de 200 hombres de alta especialidad, soldados. Ahora es el ministro de Defensa. Los que están ahí no tienen la cabeza para piojo. Son gente de ideas y de méritos. Entonces yo digo desde la respuesta, qué pena, qué pesar el mío, y debe de ser el pesar del pueblo, que ya la administración de gobierno actual no reaccionara y dijera, bueno, desaparecieron las presiones, espérense, ahora tenemos un viento favorable, aguarden. Las posiciones nuestras son correctas, consonas con las de ellos. No. Vamos a entretenernos a ver quién va a salir. Si habrá reelección, no habrá reelección ni habrá división, dice la vicepresidenta. Que en esto, naturalmente, su encanto de mujer de mucha prestancia en la participación pública, le da al debate como un aire nuevo, ¿no? No, hombre, por Dios. Lo que está debajo de esa situación es la maquinación hacia lo otro. Y lo otro puede ser para nosotros sumamente trágico. Lo otro puede constituir para nosotros una tumba como Estado, y por qué no decirlo, como nación, porque el proceso de nuestra deformación, de nuestra desintegración, no se haría esperar. Lo han ido preparando, se ha estado trabajando con mucha perversidad en los símbolos nacionales. La historia nuestra es una ficción. La bandera es un trapo que se puede quemar. Lo de la frontera es una ilusión. Bueno, lo van desmontando. Incluso hay quienes sugieren que los líderes y próceres de allá pueden ser líderes y próceres entre nosotros, porque es el mismo pueblo. Oiga eso, porque existió la revolución de independencia, que fue una guerra social fundada en el color, en el oeste. Eso fue pionero en América, y que nosotros tuvimos cierto retardo, porque la intentamos en el 21 y ellos lo aprovecharon para venir y pasarse 22 años. Los echamos, guerreamos 12 años. Y se vence, se entrega al general fundamental de esa guerra y entrega a España la independencia. Y le sale el pueblo dominicano, la espada de Luperón y de tantos hombres del pueblo, y rescatan la independencia, guerreando con ejército español.
Y eso no tiene valor. No, no. Están completamente corrompidos. Son iguales a los otros. Eso va camino de un narcoestado. Entonces viene gente y se me acerca y me dice, mire, usted le está tirando un cabo a Danilo como presidente, porque usted ahora como que luce, como que no tiene interés en golpearlo. Y está groggy porque lo tienen cercado. Ajá. ¿Y usted cree que debilitándolo a él el país se favorece? Usted no ve cierto grado de hundimiento mayor si arriba se producen colapsos y se logra denigrar y desacreditar y arrojar a un presidente de la República sobre esos cargos, con los sectores que están detrás de esas iniciativas. Primero el país, el resto es secundario. El interés personal, el interés grupal, el interés partidario, eso tiene un valor relativo. Primero el país. Así que el programa en la semana ha sido interesante. Me falta algo por comentar, pero que claro está, no lo voy a hacer en profundidad porque necesito tiempo. El presidente Trump ha creado una situación enormemente excitante con la declaración de reconocer como capital de Israel a Jerusalén. La prensa cree agarrarlo y espera que los disturbios que van a generarse, ya se han generado en Palestina y en el mundo árabe, pueden ser factores que contribuyan a derrocar a Trump por un error. Como si Trump hubiese tomado esa decisión así por así. Él no tiene a Mattis cerca, no tiene a Kelly cerca, no tiene otros importantes, al propio Tillerson, que era presidente de la Exxon Mundial. ¿Qué está pasando? Cuando uno ve la cuestión, el conflicto de las guerras, y se entera que hay la posibilidad incluso de que converjan Arabia Saudita e Israel frente a Irán. Los persas, que amenazaron en una oportunidad con desaparecer a Israel de 16.000 kilómetros de su territorio en 24 horas, una vez tuvieran el arma atómica. Pero Israel la tiene también. Israel va y ataca en Siria a Hezbollah. Israel está temiendo que venga una guerra por los altos de Golán. Se prolongue la guerra. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos, representado por Trump? Una inflexión de apoyo e identificación con Israel. Es decirle, miren, nosotros reconocemos capital esto. Ahora, se cuidó de decir, y la prensa no lo destaca mucho, eso no indica que los planes de la paz y lo que se ha estado trabajando durante tanto tiempo se abandonen. Pero han presentado el asunto como que le van a meter los tanques al muro de las lamentaciones y van a destruir todo lo que sea el Islam, que solamente va a prevalecer la religión de los judíos. Me imagino que los cristianos nos dejarán tranquilos, tomando por base que María era de Nazaret, judía de Nazaret, por Dios. Entonces yo no quiero entrar en detalles de mis posiciones sobre eso, porque el tema es delicado, no hay duda. Pero ese hombre que tiene el coraje de hacer esas cosas es el que mantiene
a Naciones Unidas, a OEA, toda esa gente que nos han estado a nosotros incordiando, atacándonos, conspirando contra nosotros, lo mantiene en un plano de desprecio. Entonces, yo digo, políticamente en el orden internacional, esa administración nos conviene. Porque los estados tienen sus intereses. Se dice que no tienen enemigos y amigos permanentes, sino sus intereses. Cuando el presidente Maduro dijo que el que se metía con Haití se metía con ellos, una cosa increíble. Y Raúl Castro hablando de Haití primores, yo decía ni Castro Fidel ni Hugo Chávez hubiesen hecho que eso que ellos hicieron. Ahora, ¿qué hacía Nicolás Maduro? Asegurar los votos del Caribe por los problemas que tiene en los planos de Naciones Unidas, OEA, etcétera. Porque es su interés. Ok, hágalo. Pero el interés nuestro es otro, el de ahora. Por eso decimos, ¿y por qué desperdiciamos esta coyuntura admirable que tenemos para poder hacer valer nuestras posiciones, apoyándonos en tratados internacionales, en la legalidad constitucional? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? A los amigos les sale a rayo que yo tenga esas posiciones porque están acostumbrados a verme como infantería de marina, ¿no? En combate permanente. Y yo digo, no, espérate. Lo peor que puede pasar en la guerra es que tú te confundas de enemigos. Y el fuego amigo es muy peligroso. Al país yo no le hago fuego. Y eso que se está haciendo en el fondo es sembrando de minas el terreno del país. No el territorio, no el terreno por donde pisa el país, para que caiga. Destruir el partido, que se destruya, como están los otros, desorientados, sin ninguna representación. Ahí se andan inventando innovación y nuevos candidatos y cosas de esas. Se aparecen con un muñeco de porcelana en un momento dado y lo imponen. Pero la respuesta no va a abandonar sus posiciones. Yo le voy a decir ya para final que hay un artículo en El País que salió hace como 10 días y lo mantienen. El secreto de Lula, escrito por Juan Arias, brillante. El que lee ese artículo sabe o puede aprender por qué nosotros estamos expuestos a vernos enredados en la tormenta de Brasil. Porque Lula parece que es un presidente seguro si le dejan la libertad. Y tal vez se le ataque con cuestiones que nos conciernen. Ese es otro aspecto que trataremos oportunamente. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión central, 3 del cable, 33 televisión abierta, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua, a las 8 de la mañana, reproduce nuestro contenido, que asimismo Musavisión, TV3, TV Plata de Puerto Plata, de 10 a 12 del mediodía, reproducen nuestro contenido. Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Teleimpacto, canales 22 y 52, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 8 de la mañana de lunes. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega y Hit 92 para el sur de la República. Que asimismo los canales amigos de
Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana reproducen en los momentos pertinentes nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, fin de semana, en una entrega extensa de esta su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.